Desmitificando el hebreo. El afán por querer sonar sofisticado, aparentemente más inteligente y sabio, viene siendo uno de los grandes esfuerzos de la sociedad moderna y la cristiandad no ha sido la excepción. Son incontables los artilugios que se emplean para lograrlo. Se mencionará solo uno que está muy de moda desde hace varias décadas en la iglesia evangélica y que quienes lo utilizan pretenden ser interpretados como más sabios e inteligentes en términos espirituales que el resto de los mortales. Se tratará sobre la utilización de la lengua hebrea como símbolo de una categoría espiritual más elevada. Estos círculos la implementan para los servicios en sus sermones, para doctrinar, para cantar, en la mención de nombres, entre otras. El creyente con estas tendencias cree sinceramente que ha redescubierto o reinventado la rueda. Hoy el afán entre grupos de raíces hebreas como los mesiánicos, quienes afirman haber encontrado la suprema de las revelaciones al exponer que el pueblo cristiano ha estado sujeto durante siglos al pagano y satánico idioma griego, que valga decir que la mayoría de ellos solo tienen de mesiánico el nombre, está en parte abocado a la idea de hacer creer que usar el hebreo es como haber encontrado el arca perdida. Elevan a una superlatividad absurda la utilización de lo que ellos llaman la lengua sagrada. Casi da la impresión que es una especie de culto al idioma. En algunos casos se ha llegado al exceso de decir que es el propio idioma de Dios, por lo que en torno a esa idea giran los más peculiares argumentos. Veamos algunos de esos argumentos. Uno muy preciado es que esa fue la lengua del propio Cristo, queriendo con ello arguir que, ya que estamos llamados a ser como Él, es necesario replicarlo también en su lengua. En esto, sin saberlo la mayoría, cometen un gravísimo error, porque el Señor no tenía el hebreo como una lengua de uso común, tampoco el Israel del primer siglo. El arameo era en realidad el medio por el cual se comunicaban. Incluso algunos estudiosos afirman que el mismo griego tenía mayor uso entre ellos. Un claro ejemplo de eso es que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El hebreo era una lengua que solo tenía uso entre las élites religiosas, en sus liturgias y algunas veces en las sinagogas. El inmenso problema del defectuoso argumento que se viene tratando no es difícil de diagnosticar. Solo hace falta un poco de contexto histórico, pero sobre todo de un mínimo de sentido común, y es a esto último a lo que principalmente nos dedicaremos. Y lo haremos respondiendo a una importante pregunta. Ya que el Evangelio ha sido o ha llegado a todas las naciones y el mismo debe ser predicado entre ellas, ¿cómo es que nos deben exigir usar dicho idioma cuando ni los propios judíos lo hablan en su totalidad? No solo eso, si el hebreo es imprescindible para la dimensión evangelística, al menos de un evangelio con bases más profundas, pero sobre todo menos paganos, ¿cómo harían los países que no tienen dicho idioma como lengua materna? Entonces, ¿qué? ¿No se predica el evangelio hasta no conocer el hebreo en tanto que el cristianismo se va paganizando más y más según ellos? Esto no soporta el mínimo análisis. Es tan sencillo de entender que no representaría ninguna dificultad para nadie, ni siquiera para un niño. Otro hecho interesante para análisis sería preguntarse por el sentido de Dios dar otros lenguajes a la humanidad, ya que para predicar la palabra se necesita el hebreo, según ellos. No tendría ningún sentido si fuera la voluntad de Dios que todos habláramos en hebreo, el que Él haya creado otros idiomas en el momento de Babel. En Babel nacieron las diferentes lenguas del mundo. Por supuesto que eso no significa que los idiomas que hoy, varios milenios después, hablamos, sean una réplica exacta de aquellas lenguas primitivas, puesto que los idiomas, al ser fenómenos sociales abiertos, van cambiando en el devenir de la temporalidad. Un simple análisis somero de Babel derrumbaría el argumento, así como la misma Babel fue derrumbada por Dios. Veamos lo siguiente. Todo el pueblo que se encontraba construyendo la torre era un pueblo pagano, practicante del politeísmo. Siendo así, como de hecho lo es, habría que concluir que todas las lenguas del mundo son paganas y satánicas, puesto que su trasfondo proviene de prácticas humanas enemigas de Dios. No queda excluido el germen inicial de la lengua hebrea. De seguro que la objeción hallados en dicha localidad
por parte de los defensores de las posiciones hebraicas sería decir que luego Dios vino a purificar la lengua cuando decide crear a Israel, lo que sería una elucubración que tendría que lidiar fuertemente con el peso de la prueba, lo que no será posible hallar en la Biblia a menos que se tuerza el sentido correcto de la misma. En ese sencillo análisis podemos constatar lo absurdo del argumento esgrimido por los grupos de raíces hebreas. Otro argumento suele decir que el hebreo es una lengua sagrada y que por ese motivo todos debemos aprenderla si se quiere ser lo suficientemente espiritual. Habría que preguntar de dónde es que sacan esa idea, donde la Biblia dice algo siquiera remotamente parecido. Según la historia que la Biblia muestra acerca del surgimiento de las lenguas, no parece en ningún sentido que alguna de ellas haya surgido de una expresión de culto asociada y aprobada por Dios. De hecho, es todo lo contrario. Como vimos atrás, todas surgieron de las prácticas de una de las pasiones que el hombre mejor sabe ejecutar, su soberbia. ¿De dónde entonces es que viene la idea de que el hebreo es una lengua con tintes espiritualistas y sagradas? Viene del único lugar cuyo surgimiento puede ser posible, el judeocentrismo. Si en el mundo existe un antisemitismo, no pierda de vista que también existe un judeocentrismo, donde al parecer este último ostenta habilidades especiales, particulares y exclusivas que le son propias a la constitución de su grupo étnico. Esto es ciencia ficción y de muy mal gusto. No existe nada que avale al pueblo judío bajo esos términos. Si bien es el primogénito de Dios, lo que le gusta mucho cacarear de manera cacofónica a quienes comparten esas ideas, no olvidemos que ese mismo pueblo es el que tiene más de 2000 años negando a Cristo, en una negación que recurre constantemente a todo tipo de herejías y blasfemias referentes a la persona de Jesucristo. No hace falta más que leer uno de los grandes textos canónicos del judaísmo para constatarlo. El Talmud es un acervo de herejías contra el Rey y Salvador del mundo. En una de sus citas afirma que Cristo está en el infierno hirviendo en medio de excremento en ebullición. El judeocentrismo es tan peligroso como el propio antisemitismo, de manera que ambas posiciones son extremas y poco saludables. Lo recomendable es alejarse lo más posible de ellas, porque tienen el poder de hacer mucho daño. Al judío ciertamente hay que amarlo y orar por él, pero eso no significa que haya que hacerse como uno de ellos. Dios mismo no querría que tal cosa ocurriera. Si así no fuere, no hubiera permitido que existieran diferentes naciones, cada cual con su distintivo sistema cultural. Los gentiles no están llamados a convertirse en judíos, ni los judíos a gentiles. De hecho, esa idea es muy clara en el Nuevo Testamento. El gentil como el judío están llamados a convertirse a Cristo. El llamado es a ser el Israel de Dios, lo que es muy distinto a ser judíos, porque incluso Pablo dice que no todo el que nace en Israel es israelita, como también que no todo el que es descendiente de Abraham es hijo de Dios. Somos pueblos distintivos, con culturas completamente diferentes, y con diferentes no significa a que una sea mejor que la otra, simplemente somos distintos. Esas distinciones pueden bien sea enriquecernos o empobrecernos, todo dependerá de lo que se tome de cada quien. Retomando el tema de la lengua hebrea, es necesario que la desmitifiquemos. El hebreo es una lengua más, así como para nosotros lo es el castellano. Ambos idiomas gozan de sus riquezas y pobrezas, como cualquier otro idioma vernáculo. Los idiomas son vehículos culturales de comunicación social que tienen como fin la interacción del hombre. Y a ninguno de ellos Dios los ha creado con una dote especial para la espiritualidad o transmisión del Evangelio. El mensaje del Evangelio trasciende las barreras idiomáticas y culturales. Por ser así, la religión más grande del mundo es el cristianismo. La capacidad de adaptación que el Evangelio ha tenido entre las diferentes culturas del mundo es lo que lo hace tan masivo y poderoso. El Evangelio no pierde su esencia por el hecho de no hablarse en hebreo o por no cumplir con prácticas judaicas. Imagine que el Evangelio es agua y las culturas vasos.
Cuando usted vierte el agua sobre un vaso cilíndrico, ¿qué cree que pasa? Pues adopta la forma cilíndrica. Pero ¿qué pasa si el vaso es cuadrado? Toma la forma cuadrada. Ahora, el hecho de que en un vaso tenga una forma y en otro otra, no quiere decir que el agua deja de ser agua. Su pureza no se pierde por la forma geométrica que ésta tenga. Lo único que puede hacer que el agua no solo cambie de forma, sino que pierda su pureza, es mezclándola con otro compuesto químico. Y eso es lo que pasa cuando la Biblia es maltratada. No por usar una determinada lengua como el castellano o el griego, que se ha ganado entre la comunidad hebraísta el mote de ser la lengua del paganismo, sino por las vagas interpretaciones de los indoctos. Y los indoctos no solamente se encuentran entre el pueblo gentil, también hay muchos entre los judíos. Solo de pasada se tratará el tema del griego, en esa mala fama que ha venido adquiriendo de manera totalmente arbitraria y absurda. Parece que los cristianos modernos que han venido adoptando dentro de sus prácticas religiosas elementos hebraicos no se han dado cuenta que el motivo de ataque indiscriminado que recibe el griego se debe en esencia a la creencia judía de que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Ningún judío practicante del judaísmo verá jamás con buenos ojos los escritos neotestamentarios por razones más que obvias. El problema de base subyace en los criterios de canonización de los textos. Para un judío en la condición antes nombrada, nada que no haya sido escrito en hebreo puede ser considerado palabra inspirada de Dios. Aquí hay un problema elevado al total absurdo por parte de un evangélico que quiere seguir siendo creyente en el Mesías, pero ya no por la vía del cristianismo ortodoxo histórico, sino por prácticas hebraicas. Hay una contradicción tremenda en ese extraño fenómeno. ¿Cómo es que se quiere seguir siendo creyente en el Mesías y a la vez tildar de pagano el Nuevo Testamento, puesto que no fue documentado en hebreo? ¿Ve la contradicción? Sería como decir que se cree en Dios, pero no en un creador universal. Son ideas totalmente contrapuestas. Sin embargo, es una contradicción que no suele verse muy a menudo, o no suele detectarse muy a menudo. La objeción que trata de resolver la contradicción que no suele verse concretamente, sino de manera muy borrosa y en escasos casos, es que, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la mentalidad detrás de cada escrito era hebrea. Eso es más o menos como decir que alguien que es de habla inglesa escribe una carta en español, puede que su lengua materna sea el inglés, pero cuando va a escribir en español sucede un fenómeno que es imposible de evadir. Y es que por más inglés que sea la persona, al tratar de documentar algo en una lengua vernácula distinta, automáticamente la persona pasa a estar restringido en muchos de sus elementos culturales, por razón de escribir en un idioma que no es el suyo. No podrá expresar modismos propios de su cultura, pero sí las ideas y conceptos de base para lo que desea comunicar, que es a fin de cuentas la parte relevante en el asunto. Cuando los apóstoles iniciaron el registro del Nuevo Testamento, aunque su mentalidad era hebrea, tuvieron que adaptar los conceptos que deseaban transmitir a la lengua griega. Y en eso no hay ningún problema escandaloso. Dios no es loco. Él no hubiera utilizado jamás ese medio si al considerar el precio a pagar se hubiera dado cuenta que se perdería todo el poder de su mensaje. Quienes siguen creyendo en que eso puede suceder ignoran por completo el proceso de transliteración. Por tanto, decir que la lengua griega es pagana, satánica y que diluyó el mensaje del Evangelio solo puede ser calificado como un acto de profunda ignorancia y malicia. Imagine usted al Dios de toda ciencia tomando una decisión tan arbitraria como poner en un idioma que no tendría el poder de expresar su mensaje como Él lo desea. ¿Cree que si el griego hubiera sido tóxico para el Evangelio, Dios habría permitido, más bien motivado, que los apóstoles escribieran en ese idioma? Si cree que eso puede pasar, entonces tendría que preguntarse en qué clase de Dios está creyendo. Sin duda no sería el Dios de la Biblia. Tanto en el hebreo como en el griego está expresa la profundidad del mensaje que Dios quería transmitir.
No hay pérdida de sentido ni poder en ninguno de los idiomas. Y la razón no es ni siquiera por el poder comunicativo de los idiomas per se, sino por el riguroso proceso de inspiración del Espíritu Santo al instrumentalizar a los hombres que escribieron. Dios no se equivoca y sin duda no se equivocó al tomar la decisión de documentar la vida de Cristo y todas las cartas en un idioma que no era el hebreo. Se dice también, en línea con la absurda defensa del hebreo como idioma supremo para la espiritualidad cristiana, que estudiar los conceptos bíblicos en hebreo hace más efectivo el estudio del texto sagrado que en la lengua vernácula a la que está traducida la Biblia. Eso es así. Cuando se va a hacer exégesis, nada supera la experiencia de ir al idioma original. Pero eso no es algo que suceda solo con el hebreo por ser el hebreo. Sucede exactamente igual con el griego. De manera que, si la persona desea un mensaje más puro y profundo del Nuevo Testamento, tendrá que ir a la raíz griega, como para el Antiguo tendría que ir a su raíz hebrea. No hay distinción en ese sentido, y eso lo saben muy bien los expertos en hermenéutica. Esa extendida idea de que es necesario estudiar todo en hebreo para la comprensión más profunda del texto solo aplica para el Antiguo Testamento. Con todo, no dejarán de existir los que sigan cacareando que la mentalidad sigue siendo hebrea aunque se haya escrito en griego. ¿Y en qué afecta una cosa a la otra? ¿Cuál es el afán de exaltar la mente hebrea? Primero, la mente hebrea no es la mente hebrea por el idioma, ni tampoco ostenta una virtud exclusiva en sus neuronas espirituales. Segundo, no es la mente hebrea la que da forma y valor a la Biblia, sino la mente de Dios. Por tanto, cada idea y concepto que Dios quiso que se registrara no se debe a la virtud de los idiomas utilizados, ni a la exaltación del pensamiento hebreo, sino a la omnisciencia de Dios. Por último, para el cierre de la línea argumentativa de desmitificación del idioma hebreo, incluso de la susodicha mentalidad hebrea, habría que recordar un hecho histórico que nuevamente será un fuerte derechazo a la cara para los propulsores de estas ideologías baratas y defectuosas. La experiencia del Pentecostés es un hecho que tiene mucho que decirle a estos rancios fanáticos y dogmáticos del particularismo hebreo. El Pentecostés brinda un argumento muy contundente. Lo que allí pasó vino a desarticular ese pernicioso exclusivismo hebraísta. La experiencia ampliamente conocida por judíos y cristianos nos habla de un mover del Espíritu Santo donde fueron repartidas lenguas a una comunidad completamente heterogénea en términos culturales y étnicos. Esto es sumamente relevante y afirma más la tesis de que el hebreo no era considerado por Dios como los judíos y movimientos de raíces hebreas lo consideraban. Veamos por qué. Lo que sucedió en este importante día para la espiritualidad cristiana fue que el Espíritu Santo repartió lenguas a los creyentes presentes, y estas lenguas nada tenían que ver con hablar en un idioma angelical encriptado como especie de un movimiento carismático pentecostal. No fue esa la experiencia, y cada vez se hace más grande el consenso entre eruditos que afirman que las lenguas allí entregadas eran lenguas humanas, y las mismas eran variadas según comentan los estudiosos. Puesto que esa fue la experiencia, encontramos en el hecho un duro golpe al particularismo hebreo, y la razón no es difícil de evidenciar. Si para la mente de Dios el hebreo hubiera sido una lengua de especiales dotes espirituales, con un poder de transmisión para el evangelio sin parangón entre el resto de idiomas, ¿no cree usted que la experiencia en ese momento habría tenido que ser la de un grupo multicultural que hablara todo en hebreo? Puesto que no es ese el caso, queda comprobado que el idioma semítico no se superpone en ningún sentido sobre algún otro idioma en el mundo. Ese evento es una aprobación irrefutable de Dios a la multiculturalidad con la que Él trabajaría su mensaje. No hay más página de vuelta en esto. No nos dedicaremos a las fuertes razones de fondo de índole sociológico y antropológico, porque sería dilatar mucho más las presentes líneas, pero es altamente recomendable para
el que sigue teniendo problemas con aceptar las razones acá expuestas, que se dedique un poco al estudio antropológico, porque la omisión de dicha disciplina es la que hace que sea mucho más difícil entender el funcionamiento del hombre en su interacción con el medio cultural. Bien hace el creyente en liberarse de esos prejuicios irracionales. Todas las lenguas y culturas son creación de Dios, y Dios hace uso de cada una de ellas para revelar su voluntad a los hombres. La mayor muestra se deja ver en el récord que tiene la Biblia, al ser el libro más traducido en la historia de la humanidad. Sirvamos a Dios usando los elementos culturales que Él creó para nuestra nación, porque Dios no solo creó al judío y su idioma, también creó al gentil y sus idiomas, y de todos se vale el Creador para hacer su buena obra.